y el maxilar superior. Todas esas son las estructuras óseas que conforman la órbita. Aquí de nuevo la base de la órbita es 40 de ancho, 40 milímetros, 4 centímetros y es alto 35 milímetros. Forma rectangular. El vértice de la órbita, esta parte de la órbita, tiene dos orificios, el conducto óptico o agujero óptico y la hendidura de genuidad. Este está en el ala menor del efemóide y este es la unión del ala menor y el ala mayor del efemóide, está la hendidura de genuidad. Por el agujero óptico o conducto óptico pasa el medio óptico y la arteria oftálmica. Esas dos las pasan por el conducto óptico. El vértice está dado por el anillo de zinc, que es un anillo tendinoso constituido por la porción tendinosa de los 4 músculos rectos, el elevador del párpado superior y el músculo oblicuo superior. El oblicuo inferior es el único músculo que se inserta en el piso de la órbita. Los demás forman el anillo de zinc, que divide la hendidura genuidad en 3 partes. Por la parte fuera del anillo, este es el anillo de zinc, por fuera pasa la vena oftálmica superior, el cuarto par, y pasan los nervios frontal, lagrimal y el nasal, por encima y fuera del anillo de zinc. Por dentro pasan, aquí está la porción superior y la porción inferior del nervio del tercer par y la rama nasociliar del trigémino también esa y el sexto par. Y por fuera, en la parte inferior, tenemos la vena oftálmica. Esas son las estructuras que pasan por ahí. Y es importante recordar, porque después vamos a ver patologías que están relacionadas con la presencia de las estructuras anatómicas que pasan por el interior. En la semiología de la patología orbitaria vamos a encontrar en estos pacientes que presentan este tipo de patología en el tejido orbitario edemas, congestión palpebral o conjuntival, como este, y alteraciones de la motilidad. La posición normal de los globos oculares respecto a la órbita se encuentran de 12 a 20 milímetros desde el borde del hueso temporal de la órbita. Entonces, de acá se mide con una regla, porque ustedes no tienen necesidad de tener esto que se llama el exoftalmómetro de Hertel, se apoya en los dos huesos de la órbita temporal y aquí se puede ver cuántos milímetros en relación al hueso temporal de la órbita están los globos oculares. Normalmente ya saben de 12 a 20 milímetros de adelante deben estar los globos oculares, el vértice. Más fácil es una regla de esta, de las que se usa en la escuela. Apoyen el cero en el hueso temporal, en el lápiz idiomático, y desde ahí hasta el vértice de la córnea, y mide en milímetros. Llegan a los dos lados siempre, porque algunas series que no estamos unilateral o exoftalmo unilateral, o hay exoftalmo bilateral, entonces hay que medir a ambos lados, para saber si está o no está correcta la posición. El enoftalmo bilateral es propio de la vejez porque el tejido orbitario se va consumiendo a la medida que va pasando el tiempo, se va atrofiando. Y en las enfermedades consultivas, el paciente va en personas que hacen huelga de hambre, ¿verdad? Y que dejan de beber agua por alguna razón, que tienen enfermedad. La anostalmia es otra característica, el enoftalmo, perdón, en este caso. El enoftalmo es la posición por menos de 12 milímetros del borde de la órbita.
Hay unilaterales y hay congénitas y hay adquiridas por trauma, fractura de la órbita, retracciones cicatrizadas permanentes y defectos congénitos unilaterales. Unilateral. Aquí también es unilateral, pero es adquirido. Y el exoptalmo. El exoptalmo cuando tiene entonces, ¿cuánto hemos dicho aquí? 20 milímetros. Tiene más de 20 milímetros exoptalmo. Si es de un lado unilateral, si es de ambos bilaterales. En este caso, la patología más frecuente que produce en el exoptalmo, proceso inflamatorio, endógena, tumoral, traumática, patologías de ese tipo. Las más frecuentes son la hipertiroidismo y enfermedad de Basedov-Reyes. Los exoptalmos, de acuerdo a sus características, pueden ser unilaterales o bilaterales, directas hacia adelante la exoptalmo, o lateralizadas cuando se debe a la presencia de tumores en la pared de la órbita, etc. Reductibles o no reductibles, si son quísticos o son de tejido macizo, los tumores. La instalación brusca o instalación lenta, aquí como en hemorragia retrooculares, en esto con la formación tumoral dolorosa o no dolorosa de acuerdo a su característica y pulsátil cuando son debidas a aneurisma arteriovascular. Las malformaciones congénitas producen alteraciones de la órbita y son principalmente las alteraciones de la formación craneal, como esta osteoporosis, focomélica, acondroplásica, disostosis craneofacial de Cruzón, que es una patología que vamos a ver porque se ve de vez en cuando. Osteoporosis, como en este caso, osteocondrodistrofia, todas las alteraciones de la formación ósea, de la osteogénesis que tienen que ver con la alteración de la formación de los huesos del cráneo, producen alteraciones de la órbita. Disostosis múltiple. Esta es la craneofacial de Cruzón, órbitas pequeñas, globos oculares se los ven más grandes de lo que son por la órbita chica, que está en exoptalmo, y cuando mira el paciente hacia arriba, los ojos divergen, y cuando mira hacia abajo convergen. Se llama esa posición de los ojos, es la característica de esta disostosis craneofacial de Cruzón, y es lo que los caracteriza, la D de Cruzón, mirar arriba y a mirar abajo. Estos son de corta vida y además se asocia esta patología, la disostosis craneofacial de Cruzón, se asocia a alteraciones cerebrales, retardo mental, alteraciones cardiológicas, renales. Síndrome de Haper, sindactilia, los dedos no están prendidos, no se liberaron. Y tienen alteraciones faciales características del síndrome de Haper. Las órbitas están alteradas, la distancia entre órbitas es mayor, y todos los niños, así como los síndromes de Down, que son parecidos, también los de Haper son parecidos. Una vez que ustedes vean esto, cuando encuentren un niño que tenga este síndrome, le van a decir este tiene Haper, porque son parecidos. Y las características orbitarias son diferentes, la distancia de la posición de la órbita es igual. Esta es una oxicefalia, que vean ustedes, este ojo izquierdo está más abajo que el derecho, se hace una línea horizontal, y en esta escafocefalia lo mismo, hay alteraciones de la forma de la órbita que hace que tengan diferentes posiciones. El hiperterorismo, vea la distancia exagerada entre uno y otro globo ocular. Eso se debe a una alteración en la formación del ala menor del efenoides. Hiperterorismo, distancia exagerada. Anoftalmia. La anoftalmia es la ausencia de globo ocular, puede ser unilateral o bilateral. Al no existir los globos oculares,
también no se forman, acompañan a esto la no formación de las glándulas lagrimales principales y por lo tanto en la ausencia de la estructura importante de la cavidad orbitaria no desarrollan las órbitas en la zona afectada. En este caso el derecho está bien, pero el izquierdo es mortal y acá es bilateral. Desarrollo de la órbita lindísimo por la falta de contenido orbital. Los procesos inflamatorios de las órbitas, de los tejidos orbitarios, son principalmente debido a afecciones de los senos paranasales. Las órbitas rodeadas por los senos paranasales. O metástasis que afectan los párpados y el ala de la nariz. No metástasis oncológicas precisamente, pero puede ser metástasis bacteriana. La celulitis orbitaria son de los más importantes procesos inflamatorios de la órbita. Generalmente empieza como unilateral, proceso inflamatorio infeccioso de la órbita. Y esto se debe principalmente a lesiones bacterianas que están en el triángulo de la muerte, en la cara, en la parte anterior. Que lo que dicen no te prender los granitos porque va a ir la circulación de la carótida externa, va a recoger la sangre del retorno y va a llegar en toda la parte de la piel de la cara, ¿no es cierto? Entonces eso hace de que convergen y formen trombosis de este tipo o infecciones de este tipo por bacterias que están en la zona que paran a la chica reventando los granitos de la cara, es peligroso. Entonces, una de las causas, pero hay muchas otras. Puede ser una infección en el seno paranasal, o un absceso en la órbita. Entonces se caracteriza por exotamía o unilateralmente un exotalmos, dolor agudo, congestión y edema de los párpados. Y con la complicación más grave de la celulitis orbitaria es la trombosis del seno cavernoso. Esta patología, cuando ustedes encuentren un paciente, no importa de la especialidad que sea, pero encuentren un paciente así, lo que tienen que hacer es tratarlo inmediatamente con las medidas de emergencia para tratar una celulitis orbitaria, antibióticos, anticoagulantes, corticoides y analgésicos. Y si pillan un lugar de infección, un absceso o algo, eso lo tienen que drenar. Una vez que hagan la emergencia, es una emergencia, esto es mortal. Entonces, una encefalitis a continuación de esto y el paciente va a entrar a terapia inconsciente y se va a morir. Entonces, es obligatorio no hacerlo en negligencia médica, eso sí es negligencia médica, o impericia, negligencia. Entonces, esto, y hay dos clases de esta celulitis. Las preseptales, que son sobre todo en el tejido palpebral, y las retroseptales, o llamadas también orbitarias, que están por detrás del septum orbitario. Las retroseptales son estas. Vean ustedes que están empujando. La parte infectada está en la órbita posterior del globo ocular y lo empujan el globo ocular hacia adelante y forman el exotálamo. Esto, no se olviden, si no hacen esto, todos los canales de televisión después saben, entonces ustedes de la especialidad que sea, no importa cuál sea, encuentran un paciente de estos, hagan ese tratamiento. Es mejor, nadie se va a morir porque le dieron antibiótico, una batería de antibióticos de alto efecto, de amplio efecto, y que le dieron un corticoide de 1 miligramo de prednisona por kilo de peso de entrada, ¿no? Analgésico y unas 4 aspirinas como anticoagulantes, porque ustedes no tienen disponible en un consultorio corriente, no hay anticoagulantes disponibles, pero 4 aspirinas hacen todo eso. ¿No? Entonces, eso es obligatorio que ustedes hagan, y después de hacer eso, llaman a una ambulancia o lo mandan con una nota, que sacan fotocopia de la nota para que después no digan que ustedes no lo hicieron, guardan la historia clínica o la copia de la nota que han mandado y se va a un hospital de otro nivel, a una clínica privada o un hospital
de segundo o tercer nivel. Porque eso hay que tratar a un paciente hospitalizado y bajo la vigilancia de un médico clínico. No se debe, porque después uno carga con la consecuencia. Exoptalmos, síndrome de Bacelow-Graves, hipertiroidismo. Características, miren esto, signo de Greve. El paciente, hay una locutora de CNN, no sé si ustedes miran CNN, canal CNN, que es exoptalmo. Cuando leen, se levantan los partos. El exoptálmico por hipertensión y por hipertiroidismo mira hacia abajo y los párpados se le traen hacia arriba. Normalmente uno mira abajo y los párpados abajo, pero en el Bacelow mira abajo y los párpados se jalan para arriba. Característico, signo directo, no le van a pegar nunca, no pueden mirar bilateral todavía. Difícil convergencia, el paciente dice veo doble, no puedo fijar para leer con los ojos, está con la inervación simpática que va a inervar los rectos mediales, está bloqueada por la presencia de grasa en los músculos rectos mediales. Entonces, exoptalmia bilateral, retracción vertebral, disminución de la convergencia por alteración de los rectos mediales y edema de los párpados, que en este caso no hay. Bacelow-Graves. Creen que se van a equivocar en el diagnóstico, nunca, ya lo conocen. Los tumores congénitos, el hemangioma capilar es el más frecuente y puede estar en las paredes orbitarias, puede estar en el contenido de la órbita, en las cavidades vecinas, en la piel, este es en la piel del párpado, este también en la piel del párpado, pero este tipo de tumores no se los debe tocar nunca, solo si producen esto. Miren la cara de este y la cara de este. Este paciente ni se da cuenta ni le da bola a este hemangioma que tiene en el párpado. Y eso no hay que tocarlo porque de 6 a 7 años desaparecen sin hacer nada. Pero esto no, este le va a producir ambliopía, el ojo está obstruido, está doloroso, miren la cara expresiva de ese paciente. Entonces eso hay que mandarlo al cirujano de órbita. Hay cirujanos que se dedican a tumores orbitarios y ellos son los que saben cómo van a sacar ese tumor para liberar el globo ocular, para no producir ambliopía o otro tipo de alteración. Porque esto no se va a desaparecer hasta los 6 años, pero este sí, no ves el tratamiento. Cuando no produce alteración del sentido de la visión o alguna otra alteración importante, no hay. Rhabdomyosarcoma, el tumor más maligno que hay en la órbita y afecta principalmente al músculo oblicuo superior. Vean ustedes, el oblicuo superior viene por acá, no ven, aquí está la tróclea. Y ven cómo el tumor de la tróclea, el rhabdomyosarcoma, está empujando el globo ocular hacia afuera y abajo. No es directo. Es unilateral, un rhabdomyosarcoma en ambos, no existe. Y las alteraciones sensoriales hay porque al empujar el tumor, el globo ocular hacia abajo está comprimiendo el nervio interorbitario y produce pérdida de la sensibilidad de todo. Entonces una clasificación de los tumores, ¿no? La exoptalmia, que producen exoptalmia, la exoptalmia es directa, quiere decir el globo ocular se va hacia adelante directo. Cuando el tumor está dentro del cono muscular, dentro del cono que producen los músculos rectos, donde está el nervio óptico. Entonces, directa la exoptalmia, lateralizada cuando está en la glándula lagrimal o en cualquiera de las partes de las paredes de la órbita o en cualquiera de las estructuras orbitarias o las estructuras que están dentro de la órbita.
han visto el radiomiosarcoma, está arriba y adentro, entonces empuja hacia afuera y abajo. El globo ocular. Reductible como son quísticos, contenido de agua, líquido. Tumor de contenido líquido. Pulsátil cuando hay una fístula, carótido, cavernoso. Esto es un tumor lagrimal. Los tumores lagrimales, el 50% de los tumores de la glándula lagrimal principal también son raros, pero hay 50% son malignos y el 50% son benignos. Y hay un porcentaje que son pseudotumores. Hay que hacer la diferenciación entre el pseudotumor y el tumor como primera cosa. Una vez que hacen la diferenciación entre el pseudo y el tumor, tienen que ver, una vez que saben que es un tumor, hay que saber si es maligno o no. Y el tratamiento es sacarlo. Y hay que sacarlo con su cápsula, traerlo con un método de cría. Se pega con un sistema de enfriamiento menos de 80 grados y se va degradando y sacarlo completo para no sembrar células malignas. Por la única manera, y después consultar con un oncólogo. Ellos saben cómo manejar en ese caso si necesita radioterapia o quimioterapia. Este es un adenoma pleomórfico, ven que está el foco izquierdo descendido y exoptando. Y esto es una fístula carótido-cavernosa. La fístula carótido-cavernosa es una complicación de la celulitis orbitaria también. Y tiene una característica, si ustedes ven un ojo así y quieren saber si es o no una fístula carótido-cavernosa, pone un fonendoscopio. La única vez que en oftalmología se usa el fonendoscopio, le ponen el fonendoscopio aquí en la parte temporal, ¿verdad? Y van a escuchar un soplo por la fístula carótido-cavernosa. Soplo temporal, característico de la fístula carótido-cavernosa. Entonces los procesos tumorales, esto es un neuroblastoma metastásico en un bebé, esto es un glioma del nervio óptico. Vean que el tumor, que el exoptamo es directo, porque está en el nervio óptico, en la vaina del nervio óptico, el tumor es en el izquierdo y este en el ojo derecho, glioma del nervio óptico. Entonces hay que abrir la cavidad orbitaria y liberar de todos estos tejidos que están oprimiendo la estructura del nervio. Tienen los gliomas que pueden ser bilaterales y producir exoptamo o unilateral. Tumor carcinoide de la órbita también está en la parte medial superior y empuja hacia afuera del globo ocular y aquí en el ojo derecho. Quemosis, ojo que está con pérdida de lagrimal por obstrucción de las vías lagrimales. Exoptamos, y acá en el ojo izquierdo, acá en el derecho, tumor carcinoide de la órbita. Acá tenemos un radiomiosarcoma. Con radiología podemos ayudarnos para identificar este tipo de tumores, tomografía con contraste. También hay que extirpar el tumor con la cápsula y mandar a hacer biopsia. La biopsia en los tumores de órbita cuando se operan se hace biopsia por congelación, no sé si hay aquí en el hospital, y ahí se define si es un maligno por lo menos. Se puede saber ahí. Se usa resonancia magnética, ecografía, tomografía, todas esas cosas para este tipo de alteraciones. Aquí la neurofibromatosis. La neurofibromatosis produce tumores periférico, en el neurológico periférico, en cualquier parte del cuerpo, y pueden producir también en el cerebro, una órbita, como acá, la neurofibromatosis. Esto también es una neurofibromatosis. Algunas veces llega un paciente con un nódulo en el párpado, como este, un tumorcito, y el médico agarra y le opera un chavasio. ¿Qué parece, no? Un chavasio. Parece una glándula de neumonía inflamada, subida. Pero si opera la glándula de neumonía, el chavasio, y después de una semana otra vez está eso ahí,
hay que hacerle biopsia porque eso es un neurofibroma nodular. Entonces, tumores de la glándula simulan ser muchas pero no son. La neurofibromatosis fleximoide, movimiento, esta es una neurofibromatosis. Parece que ya para eso. Y los síndromes de la hendidura estenoidal se llama síndrome de la hendidura estenoidal a procesos que producen alteraciones del vértice de la aorta y se debe a osteoperiostiti, proceso inflamatorio del periósteo, traumatismo, fractura del ala menor del estenoide, tumores, fístulas carótido-cavernosas. Todas estas patologías producen el síndrome de la hendidura estenoidal. ¿Qué es lo que produce entonces? Compromiso del tercero, cuarto y sexto paro. Y hemos visto hace un rato que pasan por la hendidura estenoidal los tres, ¿no? El tercero, el cuarto y el sexto paro. Entonces, todo lo que se manifiesta con el parálisis del tercer par, que ya lo hemos visto, con el cuarto par también, y con el sexto par también, el ojo no va hacia ningún lado, porque en el parálisis del tercer par hemos visto que el único nervio que funciona, el único músculo que funciona es el temporal, el aducente, el aducens. Entonces, en este caso está comprometido, entonces está bloqueado también. Síndrome de la anestesia, hipostesia de la córnea y de todo el territorio que compromete la inervación de la órbita, está comprometido ahí, pérdida de la sensibilidad y exoptado. Síndrome de la hendidura estenoidal. Y el síndrome del vértice de la órbita. Síndrome de la hendidura estenoidal no compromete el nervio óptico, pero cuando ya compromete el nervio óptico, el paciente ya no ve, hacen un examen y encuentran que está comprometido, ya se llama síndrome del vértice de la órbita. Primero, el que no compromete el nervio óptico, el agujero octávio, síndrome de la hendidura estenoidal. Si compromete el nervio óptico, síndrome del vértice de la órbita. Las causas son tumores y aneurismas. El tratamiento de los tumores orbitarios es quirúrgico. Se saca, hay que extirparlo y hay que mandar a hacer estudios patológicos. Orbitotomía anterior, se puede acceder por el techo de la órbita o por la pared lateral temporal, por el cigomático, para entrar atrás de la órbita. Los traumatismos producen fracturas de los tejidos orbitarios, de las paredes de la órbita, ¿no? Fracturas, ¿no? Y hemorragias en la órbita. Esto es un trauma orbitario también. Pero hay que ver los traumas orbitarios. Esta es una herida penetrante que ha producido ruptura del canalículo inferior de la vía de salida de la lágrima. Entonces, lo primero que hay que hacer es reparar esta vía lagrimal, porque si no, el paciente se va a dar toda la vida. 80% de las lágrimas excedentes se drenan por el punto lagrimal inferior y el 20% por acá, por el superior. Aquí hay que reparar sí o sí. Ya lo vamos a ver cuando veamos parte de la hemorragias retrobulbares que producen por los traumas también. Aquí vean exoptalmos, aquí un trauma que está asociado, seguramente hay una fractura del piso de la órbita. Aquí vemos una fractura de la pared medial de la órbita, en este. Aquí está mirando hacia su derecha, pero este no puede ir porque está preso el músculo renco-medial. Fractura del piso de la órbita, que son las más frecuentes. La gente que juega pelota, raqueta y todas esas cosas, pelota de mano, cacha, pelota de mano. Un pelotazo en la base de la órbita y fractura el piso de la órbita, la lámina papirosa aquí, que es la más débil, y entonces la grasa de la órbita se cae ¿cómo se llama? Sí. Aquí en la parte inferior de la cavidad orbitaria,
al seno, ¿no? Al seno maxilar, y también cae el músculo recto inferior y el oblicuo inferior y quedan retenidos ahí. Por lo tanto, el ojo no puede mirar hacia arriba. Ustedes, después del golpe, le muestran la mano arriba y le dicen que mire y va a mirar el ojo que no está golpeado, pero el que está golpeado va a mirar o poco o nada. No tiene su traducción. Fractura del piso hay que operar, pero no operar ese día. Con el trauma y la inflamación que produce el trauma, la cavidad ósea es muy cabal para la estructura. Hay que primero desinflamar la órbita, por lo menos durante una semana, desinflamar la órbita con medicamentos, corticoides, etc. Y después se opera, hay piso de órbita para cambiar. Se saca por abajo del periósteo, se mete el piso de la órbita y se reposiciona la estructura lavando previamente la cavidad del seno paranasal. Porque hay por retracción y luego queda sumido en la montaña. Aquí el ojo está enostálmico en relación a y no necesita el termómetro de Hertz para saber. Ha tenido un golpe, el ojo está más hundido que el otro. Lo pueden medir para saber cuánto se hundió. Acá lo mismo. Si mira acá está enostálmico en relación a y no puede mirar tan arriba como ¿no? Y se pierde la sensibilidad de toda la parte inferior por el nervio infraorbital. Está comprometido el nervio infraorbital. En este caso, una fractura de la pared medial en la órbita izquierda. Parecería que este es el que está normal, este ojo derecho está mirando hacia la izquierda, pero el ojo izquierdo no puede mirar hacia su izquierda, hacia la temporal, porque está tomado el recto medial, el músculo recto medial de acá está tomado en la fractura, entonces el ojo no puede ir hacia allá. Y además, la otra característica es que cuando ustedes tienen una fractura de la pared medial de la órbita, van a encontrar esto, que es un enfisema palpebral. Ustedes lo miran y dicen, esto es un edema, no es un edema, lo tocan y va a crepitar como una esponja, porque es aire, lo que tiene el aire que va a pasar por la lámina de acá de la papiracia que va hacia la órbita, y con lo que el paciente se va a asomar la nariz por lo que sale sangre, se va a ir el aire hacia la pata. En la característica, o sea, esta es una fractura de la pared medial, seguro. No hay más de dónde va a ir ahí. Otra fractura de la órbita, otra patología son las fracturas del techo de la órbita. Dice, la fractura del techo de la órbita son el entretenimiento del médico distraído. Ustedes hacen una radiografía, una tomografía y van a mirar aquí una solución de continuidad, se ha fracturado el techo de la órbita. No pasa nada, porque esto a la larga se va a encallar aquí y se acabó. Pero el problema es que produce esto. Al moverse este poquito que parece nada, se altera la física del canal óptico y presiona el nervio óptico y produce una sección fisiológica del nervio óptico por compresión y se pierde la vista por la compresión. Entonces las fracturas del techo de la órbita por física van a alterar el orificio del nervio óptico y por lo tanto lo van a seccionar fisiológicamente, no lo va a cortar, lo va a torcer y por esa torsión pierde la vista porque el nervio óptico se va a eliminar. Se llama sección fisiológica del nervio. Una fractura de en el ojo donde está un exostamo con una fractura del techo, que hay pedazos de hueso con esta tomografía que están por y aquí está destruida completamente la obra. Eso más o menos en la patología se puede ver.